Pero tenemos que acordarnos que en Primera de Timoteo 3:16, nunca nos olvidemos, el apóstol Pablo decía, o dice, está escrito, y sin contradicción alguna. No se puede contradecir, sin contradicción. ¿Qué es sin contradicción? Qué grande es el misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne. No dice que el Hijo de Dios fue manifestado en carne, sino que Dios fue manifestado en carne. Y entonces vamos a repasar San Juan, el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1. San Juan capítulo 1, y vamos a leer, y vamos a desglosar, y vamos a desmenuzar los primeros 3 versículos de San Juan 1. Allí dice, en el principio era el verbo. La palabra era, en el original griego, significa que es eimi, ¿no? Eimi. Significa yo soy, yo soy. La palabra era está hablando de un ser que ya era. Al decir en el principio, entonces nosotros con la imaginación nos vamos a un principio. La Biblia no está diciendo si el principio tiene un principio. En el principio nos vamos hacia atrás, en un principio sin fin, pero viene la palabra era. O sea, en el principio, y ya estamos atrás de un principio imaginario, encima no nos dice desde el principio es, sino que era. Esa expresión era, con la expresión principio, significa yo soy. O sea, no tiene tiempo. Yo soy, como se le presentó Jehová a Moisés en la zarza. Yo soy el que soy. Él es verbo. Jesús, estando en la tierra, los enojó a los fariseos, diciéndoles, antes que Abraham fuese, yo soy. No dijo yo era. Acá en San Mateo, en el capítulo 18, versículos 19 y 20, que apelamos para la oración, el Señor Jesús lo dijo cuando estaba en la tierra, a donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, no dijo yo estaré. ¿Cómo dijo? Yo estoy. O sea que nunca existe el tiempo para Dios. Antes que Abraham fuese, yo soy. Yo soy el que soy, le dijo a Moisés. Y en esta promesa, a donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, en el año 100, en el siglo segundo, tercero, cuarto, quinto, ahora, estaré. Yo estoy en el medio. Como Dios, yo estoy. Pero ahora venimos y leemos, en el principio era el verbo, está denotando una eternidad. El verbo era con Dios, muestra un misterio en la divinidad. El verbo era con Dios. El verbo se le denomina verbo porque es toda acción en una palabra. La acción era con Dios. La acción es Dios. La acción está en Dios. Es el autor de toda creación, sin él nada se podría haber hecho. Entonces leemos nosotros acá. En nuestras Biblias dice, y el verbo era Dios. En el original griego dijimos, no dice, y el verbo era Dios. Ustedes buscan un griego translineal y dice, Dios era el verbo. ¿Cómo leeríamos? En el principio era el verbo era con Dios y Dios era el verbo. Y luego dice, este era en el principio con Dios. Y acá leemos un versículo terrible, cuando dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Si nosotros queremos minimizarla a la persona de Jesucristo, y esto que podemos nosotros saberlo, entenderlo, recordarlo, retenerlo,
y enseñarlo con sabiduría si hablamos con los testigos de Jehová. Acá nosotros vemos que todas las cosas por él fueron hechas. No dice el 99%, ni el 90%, o casi todas, no, todas. Y es más, y sin él, nada se podría haber hecho. Él es la acción de Dios, o sea que Dios es Dios y tiene una acción. No es un Dios muerto, es un Dios vivo, que está en una constante acción y esa acción no se la puede separar de Dios. Y por eso dice, todas las cosas por él fueron hechas. Y más terrible, y sin ese verbo, nada se podría haber hecho. Ahora, si nosotros quisiésemos hacer una separación y decir, bueno, el hijo hizo todas las cosas como hijo, entonces, pobrecito el padre no hizo nada. Porque Juan está diciendo, todas las cosas por el verbo fueron hechas, y sin el verbo, nada, encima nada se podría haber hecho. Entonces yo le hubiera preguntado a Juan, así que el Padre no podría haber hecho nada sin Cristo. Y en ese todas las cosas por él fueron hechas. Hay muchas cosas, hermano, para estudiar, no tan solo la creación de las galaxias, o la creación de los ángeles, de los seres de otros mundos, o nuestra creación, o nuestra redención. En nuestra redención y en la justificación de que Dios tenga hijos y que Dios haya perdonado y salvado al pecador que merecía muerte, según Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, y el Señor ha muerto en vez de que muramos nosotros. Pero ¿cómo podía morir? Como Dios no podía morir. Y entonces leemos nosotros en el versículo 14, San Juan capítulo 1, versículo 14, y aquel verbo, ¿qué pasó con aquel verbo? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese verbo que acabamos nosotros de estudiar, hasta donde nos da la imaginación, la sabiduría, porque es inconmensurable. Ahora entendemos que ese verbo es el yo soy. Ese verbo es toda acción. En Dios no hay nada quieto, es constante acción. Y ya vamos a ver enseguida un texto extraordinario del apóstol Pablo. No hay nada que esté quieto en el universo. Y nada se mueve al azar, ni nada se mueve mecánicamente, como yo puedo agarrar esos relojes antiguos que le daba cuerda, y después lo soltaba el reloj, ¿y qué pasaba? Y bueno, con el efecto de la cuerdita, iban andando las agujas. La creación no es así. Un átomo funciona por la potencia, el poder de Jesucristo. Cada átomo en el universo funciona por el poder de Jesucristo. No hay nada que esté funcionando sin el poder de Jesucristo. El apóstol Pablo dice en Hechos de los Apóstoles, le decía a los paganos, que en Dios nos movemos, tenemos respiración y somos. Él es el yo soy, brota de él su potencia y nos hace ser a nosotros yo soy, pero dependiente. Y entonces tenemos ser. Y como ser, estamos en acción. Pensamos, sentimos, pero Pablo nos hace entender que tengamos cuidado cuando nosotros nos veamos, nos veamos en el espejo y estemos hablando y estemos conversando y estemos hablando o pensando de nuestro yo. Pablo dice, en él nos movemos, somos y tenemos respiración, nos participa de su ser. Y constantemente toda la naturaleza animada e inanimada, que cuando lleguemos al Apocalipsis, al capítulo 4 del Apocalipsis, ahí vamos a ver y entender otras profundidades de Dios y de su creación animada e inanimada, la inteligente y la inanimada. Todo funciona por el poder de Jesucristo, el que conocemos como Jesucristo, porque ese verbo Dios que no era Jesucristo, porque el ángel vino y le llamarás Jesús, aunque siempre fue Jesús, porque la palabra Jesús viene del hebreo Yeshua, que quiere decir Jehová, el Salvador. Jehová, salvación.
Ya no nos podemos desprender, aunque Dios, el ángel le dijo que a ese niñito se le ponga como nombre Jesús, estaba diciendo Jehová el Salvador, Jehová salvación. Ay, hermanos, tengo tantas cosas y versículos, cientos de versículos en la cabeza que es como que arrojo por un colador y tengo que frenar un montón de versículos porque esto no va a terminar nunca. Pero nuestro Dios es maravilloso. Y en la Biblia hay tantos versículos para leer y para gozarnos que ya no tendríamos tiempo. Y estamos acá detenido ese verbo, ese Dios omnipotente, lo dice la Biblia. Después de pregarlo Juan a Jesús como verbo, dice, y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Por eso dijo él, y leamos esto en San Juan capítulo 1, y leemos el versículo 10 y 11. Lo hemos leído nosotros en la clase anterior. ¿Qué dice el versículo 10? A mí me emociona, me produce mucho amor hacia esa persona. ¿Qué dice el versículo capítulo 1 y el versículo 10? Hablando de Jesús hecho carne, dice, en el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, y el mundo no le recibió. Hay mucha gente que no le recibe. A semejante personaje no le ha recibido. Y los judíos, a quienes vino Jesús a buscarlo, no lo conocieron. Por eso dice el versículo 11, a lo suyo vino a su pueblo, vino a buscarlo y vino por los judíos primero. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, ya hemos leído, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad de carne, ni de voluntad de padre, ni de madre, sino por voluntad de Dios, una creación divina. Porque si Jesús no se hacía carne, moría y vencía el pecado y resucitaba, Él nos tendría que haber destruido a todos nosotros. ¿Se acuerdan? Les dije eso yo. Y si nos destruía a nosotros, los ángeles y los seres de otros mundos iban a decir, Satanás tenía razón. Ese verbo Dios, la carne del Dios, porque esa carne no era una carne como nosotros. Dios con su poder hace que nosotros seamos carne y nos vamos reproduciendo. Pero esa carne de Dios es Dios mismo hecho carne, no tiene nada que ver con nuestra carne. Y ese verbo, semejante a Dios, se hizo carne, caminó entre nosotros y por eso Juan dice, por él, cuando habla del hombre Jesucristo, dice, por él fue hecho el mundo. Y el mundo no le conoció. Ese era Jehová hecho carne. La carne que es de él, que era la forma de poder matarla para que nosotros tengamos vida. Los amó tanto que no ha querido que nosotros muramos. Y ha dicho, prefiero morir yo. Pero como Dios no puedo morir, me hago carne. Mato mi carne, pero antes de eso voy a luchar contra el pecado, voy a vencer por mis hijos, voy a morir por mis hijos para perdonarlo y voy a resucitar para darle todos mis méritos de justificación, de santificación, y en vez de que muramos nosotros, muere él, pero él no peca y entonces nos regala su justicia y la vida eterna de él. Pero con justicia, matándose él, porque la paz del pecado es muerte y es una ley divina. De eso no puede escapar Dios. Entonces él se hizo carne, se mata a sí mismo después de haber vencido al pecado, y cuando él resucita, si creemos, él nos da la potestad de ser hecho hijo de Dios porque nos da a nosotros todos sus atributos, nos hace justos, nos hace santos, nos da vida eterna, y ahora nosotros podemos vivir por él, gracias a él. Pero entonces, si él hubiera fracasado como carne, entonces los ángeles, los seres de otro hubieran dicho, fracasó el Señor. Y como el Señor es justicia, hubiera destruido su carne contaminada. Entonces el diablo se iba a mofar. Entonces Dios, como no puede convivir con el pecado, lo iba a matar al diablo, a los ángeles malos,
a los seres humanos que han pecado, nosotros no hubiéramos tenido derecho a la salvación, seríamos todos perdidos. Los ángeles y todos nosotros destruidos también por Dios, porque los ángeles hubieran pecado, los seres de otro mundo también. Ustedes pueden leer el deseado de toda la gente que dice que mientras Cristo pendía de la cruz, todos los seres celestiales estaban pensando con miedo. ¿Habrá vencido como Dios quiere que venza? Y cuando muere en la cruz, pensaban ellos si Él iba a ser aceptado cuando Él resucita y viene María para quererlo tocar y no me toques, que aún no he sido glorificado, no he subido todavía mi Padre. Ahí estaba la carne en proceso de una limpieza de pecados que han ensuciado su cuerpo, ajeno a Él. Fue purificado. Otro estudio largo, hermano, de por qué el Señor se detiene 3 días en la tumba. Después resucita, recibe la purificación de quedar limpio su cuerpo de la suciedad, de la inmundicia nuestra, ajena a Él, que no lo pudo matar porque Él era justicia, y entonces va al cielo. Pero ¿qué hubiera sido si hubiera fracasado esa carne? Entonces Dios destruye a todas las criaturas, demonios, ángeles, seres de otros mundos, ángeles celestiales, a todos los seres humanos que no alcanzan la salvación, y contemos los seres humanos que pecaron, y entonces Dios se queda solo. Y cuando vea toda la galaxia, también la hubiera tenido que destruir porque el egoísmo es pecado, y Dios no podría haber hecho todas las galaxias para Él. La Biblia muestra que Dios es dar, el amor es dar, y todo lo dio para los demás, y dando se recibe, y eso es Dios. Entonces iba a tener que destruir hasta las galaxias. Entonces, como dice, y es otro estudio que creo que les comenté, que Jesús dice, si el grano de trigo, hablando de sí mismo, si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, solo se queda. Pero si muere y es levantado, o sea, triunfa, a todos traerá a sí mismo. Y Él resucitó, y toda la creación se debe a ese Cristo que vino a la tierra como hombre, sufrió horrores, fue tentado, venció, lo mataron, lo torturaron y lo mataron. Y no quiero seguir hablando del misterio de su muerte, cuando le quita el imperio de la muerte al diablo, cuando él estaba muerto, porque su carne murió, pero él como Dios no murió. Pero en su dimensión divina, con justicia, con su carne muerta, con justicia, va a decirle al diablo, todos los que creen en mí son míos. Antes, ¿se acuerdan ustedes que Hebreo dice, fue Cristo y le quitó el imperio de la muerte al diablo? Por eso es que cuando Jesús desciende para resucitarlo a Moisés que había muerto, se le presentó Lucifer, muy atrevido. No, a este no lo llevás. Y el Señor le dijo, el Señor te reprenda, oh Satán. No discutió. Y tampoco podía explicarle al diablo los misterios del plan de salvación que nosotros hoy estamos estudiando, gozando. Y lo resucitó igual, porque Jesús como Dios sabía que iba a triunfar. Pero cuando Él estaba en la carne, tenía que llenar un papel en blanco, que lo llenó, pero con triunfo. Y entonces Él tiene el derecho de todos los muertos. Hemos leído nosotros en la clase anterior cuando Jesús resucita, y desciende en la isla de Patmos alrededor del año 100, cuando el apóstol Juan estaba desterrado allí, y él se presenta, yo soy el primero y el postrero que he sido muerto. Eso le hacía falta a Dios para poder tener hijos y para poder crear todas las galaxias y darnos a nosotros como hijos. En Apocalipsis, que ya vamos a llegar más adelante, el Señor Jesús dice, el que venciere, ustedes y yo si vencemos, recibirá todas las cosas, todas, no un 99%, ni un 90%, todas las cosas. Y yo seré su Dios, hasta eso. No entendemos la profundidad de yo seré su Dios. Como una chica le puede decir al novio, yo soy tu novia. Se casa y le dice, yo soy tu esposa. Y viene el esposo y le dice, yo soy tu novio, yo soy tu esposo. Y
preguntamos a la persona que amamos, ¿sos mía? O ella, ¿sos mío? Y con amor decimos, sí, soy tuyo. Y la chica le dice, yo soy tuya. En el cielo todos vamos a ser nuestros. Esa va a ser la belleza. Todos mis hermanos, todos los hermanos míos. Y todas las galaxias, todas mías. Y Dios mío. Y a la vez, yo voy a ser de Dios. Por eso él dice, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Y todas las galaxias serán nuestras y a la vez mías. Y nosotros de todos los hermanos, y los hermanos, o sea, los ángeles, los seres de otro mundo, también nuestros, con una unidad superior, descontando la parte sexual, que es animal, la parte de unidad que puede haber en un matrimonio. Por eso cuando Dios crea al hombre, lanza palabras y de forma solayada dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, en el amor y en la unidad. Pero eso va a ser divino, no lo entendemos ahora. Y todo eso lo ha logrado Cristo con su resurrección, pero con su resurrección triunfante. Entonces, mucho para hablar del verbo, de la carne del verbo. Y el apóstol Juan, vamos, dice en primera de Juan, en el capítulo 1, y vamos a leer los versículos 1 al 3, y dice 1, versículo 1 al 3, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Nos detengamos un poquito acá. ¿No han notado ustedes la profundidad de ese texto? El apóstol Juan explica, escribe, pero él tiene que haber escrito con una emoción, con un amor, y aparte de eso, con una profundidad, y ahora van a ver ustedes la profundidad de ese versiculito. Lo que era desde el principio, el eterno verbo, creador de todo un universo por la eternidad sin fin hacia atrás, y en el presente y por la eternidad, hacia adelante. Y él dice lo que era desde el principio, y ahora dice lo que hemos oído. ¿Por qué dice lo que hemos oído? Porque los apóstoles vivieron al lado del verbo hecho carne, caminaron y lo escuchaban hablar. Dentro de ese Cristo, esa carne, estaba la omnipotencia divina, la total omnipotencia. Y ellos sabían que de ese cuerpo estaba el todo Dios Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac. Si nosotros somos cariñosos, besucones, el Señor permite que lo abracemos, que lo besemos. Y Él dice con su experiencia, lo he escuchado, lo he visto, lo he palpado, lo ha tocado, lo abrazó, lo besó al verbo. Semejante ser. Y muchos se atreven contra el autor. De todo no hay nada, nada. Y dice el libro de Efesios, que yo ya no me puedo, hermano, desviar, y dice el libro de Efesios capítulo 1, que Dios en Cristo trajo todas las cosas, toda la creación está reunida en Cristo, por Cristo, Cristo potencia de Dios, Cristo sabiduría de Dios, y todas las cosas creadas, dice, las que están en el cielo, las visibles e invisibles, y todas las criaturas celestiales, y todos nosotros somos reunidos en el Cristo triunfante. Sin Cristo todo hubiera sido dispersado y aniquilado, y la palabra de Cristo profética, solo si hubiera quedado el grano de trigo, si no hubiera muerto y hubiera sido levantado triunfante. Qué palabras extraordinarias la de Cristo. Entonces, cuando hablemos de Cristo, por eso es que Jesús dice, nadie sabe quién sea el Hijo, porque nosotros estamos tocando cosas que quizás ustedes no las han escuchado, y cosas que pueden sonar raro, pero Jesús ha dicho, nadie sabe, y va a quedar así nomás, hermano, por la eternidad. Nadie sabe quién sea el Hijo, sino solo mi Padre. Hay que ser Dios
omnipotente para saber la profundidad de por qué Él es hijo. Y qué es lo que hemos podido ver es mucho, hermoso, y ahora estamos ahondando. Pero no es todo, hermano. Y hay muchas cosas que me las reservo por razones de tiempo, y porque no es el tema. Porque estamos estudiando, ¿qué estamos estudiando? Podríamos decir qué hermoso, y otro podría decir qué aburrido. Uno podría decir qué hermoso, otro podría decir, no, estudiar Apocalipsis así de esa manera, ¿no? Lo sigamos leyendo, al versículo 1. ¿Qué estamos estudiando? Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1, y qué generó toda problemática si queremos profundizar. La revelación, Apocalipsis, la revelación de Jesucristo que Dios le dio, y cuando queremos atacarlo al Jesucristo, que entonces no es Dios, porque Dios le ha dado la revelación, y los testigos de Jehová dicen, ven, Dios es el Padre, el verdadero Dios eterno, el otro es creado por Dios, el Hijo. Y entonces Dios, el papá, le dio a su hijito la revelación del Apocalipsis para que nos dé a nosotros. Ese versículo 1, del capítulo 1, si lo estudiamos, nos lleva a esto, hermano. Y aún en esto, yo tengo que frenarme, hermano, porque me brotan una cantidad enorme de versículos y de explicaciones. Y, hermano, estaríamos día y día y día. Así que vamos a tener que, ya se van a fijar ahora cómo yo voy a entrar a otra problemática del Cristo, de que nadie sabe quién es el Hijo, sino solo un Padre. Y nadie sabe tampoco quién es el Padre, que sería lo más sencillo. Que para los testigos de Jehová, que es simple. El Padre y el Hijo, no. Y nadie sabe quién es el Padre, tampoco sino el Hijo. Si para saber quién es el Hijo hay que ser Dios. Y para saber quién es el Padre, si el Hijo es Dios, entonces. Y para saber quién es el Hijo, hay que ser Dios. Y quién es el Padre, hay que ser Dios. Lo que sabemos nosotros es nada. Vamos a estudiarlo por la eternidad con otra mentalidad, con otro sentimiento, entendiendo mejor y sin aburrir, y sin fin, porque Dios no tiene fin en nada, en ninguna de sus cosas. Él es infinita, a veces infinito. No lo podemos entender. Y entonces, hermanos, cuando vino el Espíritu Santo a explicarnos de Cristo, porque esto que nosotros estamos entendiendo es por Espíritu Santo. Pero cuando vino el Espíritu Santo, el Señor Jesús nos metió en la otra problemática, ¿se acuerdan? Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y cuando nosotros pensamos, bueno, ahora sabemos, viene Jesús, está tomando de lo de Cristo, ahora viene Jesús y dice, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que les va a explicar de lo, Señor, y entonces, ¿de qué nos está explicando el Espíritu Santo? ¿De lo tuyo o del Padre? Y Jesús me queda mirando y me dice, todo lo que tiene el Padre es mío. Así que el Espíritu Santo está explicando el mío, pero entonces está explicando lo que es del Padre. No sé si me entienden ustedes. Está explicándome del Padre. Pero ¿quién te explica a vos como vos? Es que yo no me puedo separar. Lo que tiene el Padre es mío, mío. Yo no lo he comprado, ni lo he robado. El mío soy yo. Por eso hemos visto San Juan 14, cuando decían, si a mí me conocierais, a mi Padre lo conocierais, y protesta Jesús. Y desde ahora conocéis, me conocéis, desde ahora me conocéis y lo habéis visto. Y ahí donde Felipe salta pensando que había dicho las palabras de América. Señor, mostrarnos al Padre y ya está, y no basta. Y Jesús los reta. Pero tanto tiempo hace que yo estoy con ustedes y no me han conocido. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo preguntas semejante barbaridad? Traducido al castellano. ¿Cómo me preguntas eso? O pedís, muéstranos al Padre y no basta. Tanto tiempo hace que estoy con ustedes y a mí no me conocen. Yo soy el Padre, en una palabra. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo hace semejante pregunta absurda? De otro modo, entiendan que el Padre está dentro mío. Es decir, el verbo estar. Había adentro, estaba Jehová de los ejércitos. Como Jehová es infinito, no existe la distancia. Estaba como Dios Padre en el trono y como Hijo el hombre, pero su interior era Dios mismo. ¿Quieren ver? ¿Quieren ustedes saber? Si por allí dudan. Por eso que Cristo dijo, el Espíritu Santo va a tomar de lo mío, pero todo lo que tiene el Padre es mío, entonces me enseña de lo mío del Padre.
¿Y quién nos enseña a Cristo que yo no me puedo separar del Padre ni el Padre de mí? Ya lo dijo varias veces, 2 veces lo dijo cuando estaba en la tierra. Yo y el Padre somos una sola cosa, pero a la vez se bifurcaban. Y no puedo explicarle la profundidad de la bifurcación para después volver a ser en uno. Es como la explosión atómica. Cuando explota una bomba atómica, ¿qué sucede con los átomos? Entonces allí vemos nosotros una fisión y se produce una energía. Pero más energía hay en la fusión cuando los átomos se vuelven a unir. En Dios ha habido como una fisión atómica, una separación de los átomos para poder salvarnos. Y después se fusionó trayendo otra vez la creación a sí mismo. Y eso produjo una tremenda explosión divina que nosotros no la podemos entender. Por eso estos misterios de la palabra. Pero yo le voy a mostrar un texto porque alguien puede decir, esto me suena a filosofía, puras palabras. Vamos a ver Colosenses. El apóstol Pablo trata de explicar, hermano, y la mente nuestra limitada, dice así. Contento el apóstol Pablo escribe esto y dice así. Capítulo 1 de Colosenses, versículo 13. Nos relata el apóstol Pablo que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo Jesús. Esto es muy largo para explicar. Entonces decimos, el Padre nos ha sacado del reino de las tinieblas y nos ha hecho hijo de Dios. Y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo Jesús. Bueno, el Padre le ha dado al Hijo a nosotros. Y cuando nosotros nos queremos confundir y los testigos de Jehová se ponen contentos, ahora viene la problemática del misterio de Dios. Y miren, en el versículo 14, en el cual dice esto, ¿por qué? Porque en el reino de su amado Hijo Jesús, de haberse hecho carne, Dios se hace carne, y entonces hay una bifurcación, aunque Dios estaba adentro, ya van a ver, pelea contra el pecado, vence el pecado, muere por nosotros, cuando él estaba muerto, dice, en espíritu, libró a los espíritus encarcelados de la mano del diablo, declaró que somos hijos de Dios con justicia, el diablo no le puede discutir más, cuando el diablo le diga, tú no puedes darle vida eterna a alguno de ustedes, o a todos nosotros, porque la paz del pecado es muerte y yo tengo el imperio de la muerte, ¿no? Ya leemos en Hebreo nosotros, en el capítulo 2, que el Señor le quitó el imperio de la muerte al diablo. ¿Pero cómo? Muriendo, venciendo y muriendo y resucitando, con justicia. No se lo puede acusar a Dios que le quite al diablo a los pecadores, pues ya no son pecadores en Cristo, a los que creen en Él. Pero ahora, dice el versículo 14, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados. Entonces ya no podemos ser hijos del diablo, pasamos a ser hijos de Dios por Jesucristo. Hijos de Dios por la carne del Hijo. Porque Dios como Dios nunca fue carne. Dios se hizo carne en el año 0 que conocemos nosotros. Aunque eso ya era eterno en Dios, la fusión Dios-carne produjo en Dios un sentir hijo. El que sufrió, el que tuvo hambre, el que tuvo sed, el que tenía que luchar contra el pecado, muere y en su dimensión de muerte nos rescata del imperio de la muerte, resucita y nos arrastra a todos nosotros en su dimensión, ya como hijo de Dios, aunque nosotros estemos aquí. Y ahora el apóstol Pablo habla de la profundidad del Hijo, y agradece la de la cabeza, ¿no? Dice que el Padre nos libró de la potestad de la tiniebla, del reino de los demonios, y nos trasladó al reino de su amado Hijo Jesús. En la dimensión divina ya Dios sabe quiénes van a ser salvos y quiénes no, y ya está, Él está chocho con su hijito, Él ya nos tiene a nosotros, sí que nosotros vamos a permanecer en los caminos de Dios. Y entonces dice,
en el versículo 15, ¿quién es ese? ¿Quién es ese Jesucristo que nosotros hemos visto? ¿Y qué había dentro de ese Jesucristo? Leamos el versículo 15. El apóstol Pablo dice, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Nos detenemos allí. ¿Qué es eso que nosotros vemos? No tan solo de la carne, sino de la potencia divina que había dentro de su carne. Es la imagen del Dios invisible. Dios tiene una parte infinita, a veces infinita, que el apóstol Pablo dice en Timoteo, que Dios habita en una luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver y nunca vamos a poder ver la parte infinita, infinita de Dios. Por eso que ustedes van a leer en las Escrituras, y yo les digo de memoria, si no, va a pasar un año estudiando la Biblia, hermano. El apóstol Pablo dice, cuando habla del Hijo, que él habita, de Dios que habita en una luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Y el apóstol Juan dice, el que tiene al Hijo, tiene al Padre. El que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. Porque de la infinitud infinita brota la infinitud finita. Entonces Dios puede tener una infinitud finita de ángeles, una infinitud finita de galaxias y de átomos y de todo lo que es la creación. Y para llegar a nosotros y no destruirnos, Dios maneja su infinitud infinita, a la cual nosotros no podemos verla porque nos mata, nos fulmina. Entonces, lo que vemos del Dios infinito, infinito, es la parte infinita, finita, que es el Hijo. Cuando nos arrimamos al Hijo, entonces lo tenemos a la totalidad de Dios, pero en el Hijo. No sé si me explico, con palabras o más. Por eso él dice, yo salgo de Dios y a Dios entro. Dios, por eso es que nosotros vemos como Padre, la infinitud infinita, y como el Hijo, la infinitud finita que se puede ver, palpar, abrazar, besarlo, y él hacer la creación, porque si no la creación explota. El sabio Salomón dijo, he aquí que los cielos, ni los cielos de los cielos, hablando de la galaxia, no lo pueden contener a Dios. Y Dios abarca más que lo que pueden abarcar las galaxias, y no lo entendemos. Y Dios es más eterno que las galaxias, que su propia creación. Y cuando hablamos de Dios, ya no podemos nosotros pensar, porque es infinito, infinita en su yo soy. Y lo que brota de él es la imagen del Dios invisible. Y lo conocemos como verbo de Dios, porque hizo toda la creación, no destruye, porque si no destruiría. Porque semejante santidad, limpieza, pureza, energía. Por eso en Apocalipsis 4 se ven relámpagos y truenos y todo está frenado, controlado por lo que nosotros conocemos el Hijo, en la imagen, lo que se puede ver de Dios. ¿Y qué pasa con esa imagen? Para que tengamos cuidado, lo que brota, el que tiene al Hijo, que es la imagen, automáticamente está teniendo lo que está en su, está teniendo a todo aquello que está en sus espaldas, que es Dios, infinito es infinito. Y de él brota su infinitud palpable, finita, que podemos abrazar, besar, palpar, el verbo de vida. Y ahora noten lo que dice el apóstol Pablo. En el versículo que sigue, 15. Hermanos, fíjense, por favor, y no se olviden del versículo 16. Porque por él, por esa imagen del Dios invisible, por eso que aflora de Dios, del infinito infinito aflora el infinito finito, que nos alcanza, que nos toca. Porque por él fueran criadas todas las cosas. Lo mismo que dijo San Juan. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, todas. Y acá Pablo también dice lo mismo. Y por él fueron criadas todas las cosas. ¿Qué cosas, hermano? Y las que están en los cielos
y que están en la tierra, las cosas invisibles, las cosas visibles y las cosas invisibles. Hermanos, hay más cosas invisibles que visibles. Ustedes pueden ver un planeta, ¿y qué hay dentro del planeta? Millones de átomos de diferentes formas. Y ustedes saben que la unión de un átomo con otro átomo forma una molécula. La unión de un átomo con otro átomo, con más átomos, otra molécula. Pero qué cantidad de átomos, y cuando hablamos del átomo tenemos que hablar del electrón y del protón y de la energía que hay adentro de un planeta. ¿Y cuántos planetas y cuántas estrellas y cuántas cosas hay en el universo? Cuando vamos a hablar de los chiquitos, cuántos millones, pero no podemos ya imaginarlo. Y todo fue creado por él, visibles e invisibles. ¿Qué más, hermano? Visibles e invisibles, las cosas que están en los cielos y que están en la tierra. Sean tronos donde se sientan ángeles, hermanos, que son jefes de ángeles, querubines, serafines, tronos gloriosos, fue creado por Cristo. Tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por él. ¿Han entendido? ¿Y para quién las creó? ¿Para el Padre o para él? ¿Qué muestra eso? ¿Que quién es él? Dios. El infinito Dios que se muestra como infinito, finito para que lo podamos ver. Y él creó todo y lo creó para él porque él mismo es Dios. No, él no puede hacer separación. Yo he creado todas las cosas para mi Padre. Y de otra manera esto sería un atrevimiento. En una palabra, Pablo muestra que no hay nada que no haya creado Cristo, como dice Juan. Todo lo creó él. Y es peor, Juan dice, y sin él nada se hubiera hecho, por favor. Y ahora dice que todo, Pablo, que todo lo que fue creado ha sido para él mismo. ¿Y qué había dentro? ¿Qué hay adentro de ese ser o de ese ser? Cuando lo veamos en gloria como lo vio Juan. ¿Se acuerdan ustedes cómo lo vio Juan? Cabello blanco, resplandeciente, su rostro que brillaba más que el sol, su ojo como llama de fuego, todo glorificado. ¿Qué hay adentro? Y dice, yo soy el primero y el postre, y que he sido muerto y vivo por los siglos de los siglos, y he muerto por ustedes, para que ustedes tengan vida, y salvarlo. Y así poder yo también justificar la creación. Y que no esté solito Dios, que tenga todo lo que tiene, por su sabiduría, por su potencia, por lo que ha hecho, por su justicia, por su amor. Y entonces, Él ha hecho todo para Él, en esta imagen que brota de su divinidad, y lo ha hecho para Él, lo ha hecho para Él. Y ahora noten, versículo 17, y Él es antes de todas las cosas. Y ahora, ¿qué dice? Y todas las cosas por medio de Él subsisten. O sea que no es un reloj antiguo que le damos cuerda y ahora anda gracias a la cuerda y lo dejo, habito el reloj, lo dejo por ahí. Norma. Constantemente la energía de Jesucristo está sosteniendo un electrón, lo hace girar sobre un protón, un neutrón, forma un átomo, una unión de otro átomo y toda una creación visible, invisible, sean trono, dominio, principado, potestad de lo que es visible y lo que es invisible de las cosas que están en los cielos y en lo que están en la tierra, todo fue hecho por él y para él y subsisten. Su potencia está constantemente sosteniendo, por eso Pablo le decía a los paganos, en él nos movemos, somos y respiramos. Hermano, mírense en el espejo cuando estén respirando y digan, esta respiración me la está dando Dios constantemente. Y dentro mío está la potencia de Cristo. Por eso Él dijo, vendremos yo y mi Padre y haremos morada con Él. Está dentro nuestro. En espíritu, Dios está dentro nuestro, sosteniendo cada parte de nuestro átomo, de nuestro cuerpo y todo. Y cosas mucho más de lo que yo pueda explicar. Es grandioso el Hijo y el Padre y el misterio, sin contradicción. ¿Quién quiere discutir? ¿Quién quiere contradecir? Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios se hizo carne. Dios estaba en Cristo reconciliándolo al mundo así. Y Pablo decía, hablando del Hijo, que en la carne, bueno, era descendiente de los judíos, pero el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén, no era el Hijo de Dios. Ese Hijo de Dios era Dios sobre todas las cosas. Y acá lo vemos, que dice que, como dice,
que todas las cosas están dando. No hay un momento en que Cristo no esté sosteniendo todo el universo visible, su potencia. Y otro versículo 17, y ahora leemos el versículo 18. El 18 dice, y él es la cabeza del cuerpo, que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga el primado. Y vamos a explicar eso. Por cuanto agradó al Padre, o sea, la dimensión Padre, que en él habitase toda la plenitud. ¿Qué habitaba en Cristo? Lo veíamos caminar por las calles. ¿Y qué habitaba? Capítulo 2, versículo 8 y 9 de Colosenses. Capítulo 2, versículo 8 y 9. Y el apóstol Pablo encarga esto, hermano, por favor, cuando hablemos de la carne de Cristo. Versículo 8 y 9. Mirad que ninguno os engañe, dice mi versión antigua. Mirad que ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Versículo 9. Porque en él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Cuando nos aparece Cristo o en el cielo, a los ángeles, o a nosotros, Él es cuerpo espiritual, es otro tema para mí. El cuerpo espiritual tiene la facultad de materializarse y desmaterializarse. Y en ese cuerpo material, y la hermana White dice que todo el cielo es material, y si yo tuviese que explicarle cómo puede ser material una cosa tan grande, llevaría mucho tiempo. Y yo he tenido una experiencia que he podido palpar de algo material que se puede achicar y se puede agrandar. Entonces lo que nosotros diríamos, ay, inmenso, ¿cómo puede ser material? Para Dios eso no es material, pero no ocupa lugar. Son dimensiones, como dijo ya el apóstol Pablo, cosas que no vio ni ha subido a la imaginación de los hombres, ni oído yo, son las cosas que Dios ha preparado para nosotros. Bueno, ese Dios que es, cuando se hizo carne, escuchen bien, el apóstol Pablo nos advierte y prohíbe que nosotros creamos que en esa carne que caminaba por la tierra, que era Dios mismo hecho carne, que habitaba la plenitud de la divinidad. Y noten que no dice que habitaba o que habitará siempre en tiempo presente, porque Dios no tiene pasado, presente y futuro. En el libro de Isaías, cuando se habla de Jehová, dice, Él habita la eternidad, no lo podemos entender. Él habita, Él no tiene nada que conocer. La eternidad está sujeta a Él. El tiempo está sujeto a Él, son dimensiones que no lo podemos captar. Y el apóstol Pablo entonces, ¿qué dice? Con sabiduría, ¿qué dice? Que en Él habita, en tiempo presente, siempre presente. Yo soy, dijo, el que soy, no seré, ni he sido. Habita, en Él habita, presente, ¿qué parte de Dios? Toda. El que tiene al Hijo, de lo que se ve, corporal, o que aparezca en espíritu, ese ser es todo Dios. En Él está toda la divinidad. Por eso, la carne de Jesucristo, que si bien se hizo carne, hermano, no tiene ningún elemento. Cuidado que comiencen a decir que la carne de Él era así, que la carne de Él tenía, que la carne de Él tenía. Pero no, la carne era todo Dios. Porque en una carne Dios no puede soportar la plenitud de la divinidad porque la aniquilaría esa carne. Pero como esa carne era Dios mismo, no había nada de ser humano. La divinidad no la destruyó. Y no es que Él era una carne como somos nosotros. Ustedes saben que ustedes lo tienen al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y Jesús lo dijo en San Juan en el capítulo 14, en el versículo 15, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y el versículo entonces 16 y 17 dice que si nosotros guardamos su mandamiento, Él le va a rogar al Padre para que nos dé consolador el Espíritu Santo de verdad, porque hay demonios que se hacen pasar por Espíritu Santo. Nos dará el Espíritu Santo de verdad que desciende cuando guardamos los mandamientos. Y entonces sigue diciendo, el que me ama mi mandamiento guardará y vendremos
yo y mi Padre, y haremos morada con él. ¿Es mentira? Entonces, ustedes váyanse, concéntrense en ustedes mismos, ¿qué tienen adentro? El ruego de Jesús, donde vino el verdadero Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo dentro de ustedes está el Padre y el Hijo, y encima Jesús dice, y si guardan mi mandamiento, yo, eso es un compromiso de él ya, yo me manifestaré a esa persona. Si ustedes guardan los mandamientos, Jesús le manda el Espíritu Santo verdadero, viene el Padre, viene el Hijo en una unidad que no la entendemos, y yo me manifestaré a esa persona. Y yo le amaré, dice en el versículo 26, que me ama mi palabra, o sea, todo lo que dice la Biblia guardará. Y mi Padre le amará y yo también le amaré. Y vendremos y haremos con él morada. Aunque ustedes no lo vean al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, están caminando por la calle y tienen a la divinidad adentro. Pero nosotros tenemos una divinidad graduada, porque si no nos fulmina, por más que seamos hijos de Dios. Y toda la creación tiene una potencia de Dios graduada, si no explota. Y la divinidad graduada es lo que se conoce como hijo. El que tiene al Hijo no tiene automáticamente al Padre. Y nadie puede ir al Padre sino por Cristo. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Yo soy la puerta, yo soy la entrada, yo soy todo. Es extraordinario. Entonces lo que ha hecho la divinidad es a través de Jesucristo darnos la revelación de Apocalipsis. Y eso no lo minimiza a Cristo, hay como un hijito creado por Dios, como lo minimizan los otros cristianos. ¿Van entendiendo hasta allí? En Cristo, y dice todavía Pablo, no le metamos elementos del mundo al cuerpo de Cristo. En él habita toda la plenitud de la divinidad. No entremos a filosofar, a hablar, a predicar, a enseñar. Y dice, mirad que ninguno os engañe por filosofía, vana sutileza, según las tradiciones de los hombres, versículo 8, conforme a los elementos. Y cuando él dice elementos, significan átomos. No tiene átomos de nadie, sino puramente divino. Y no según Cristo, porque en él habita toda la plenitud de la divinidad. Y ahora, hermano, yo le voy a hacer que, como me pasa a mí, que explote el cerebro. A mí me encanta cuando yo estudio y me explota el cerebro, dicho, digamos, figuradamente. En el capítulo mismo 2 de Colosenses, vamos a leer, está terminando, el capítulo 2, versículo 2. Leamos el versículo 2, por favor, y concéntrense, por favor, no se aburran. El versículo 2 dice, para que sean confortados sus corazones unidos en amor y en todas riquezas de cumplido entendimiento, ojalá riquezas de cumplido entendimiento, para conocer el misterio de Dios. En el original griego dice como versión, de Dios y del Padre y de Cristo. Porque hay versiones que dice el misterio de Dios Padre y de Cristo. No, el misterio de Dios y del Padre y de Cristo. Ahora, hermanos, ¿qué estamos viendo ahí? Una pluralización. ¿Han visto? El misterio, podamos entender. A ver, yo quiero que usted entienda. El misterio de Dios y del Padre y de Cristo. ¿Qué dice a continuación, hermano? Y acá tiene que explotar el cerebro. Versículo 3. En el cual están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. ¿Cómo, hermanos? Conocer, dice, los misterios de Dios, del Padre y del Hijo, ¿cómo decir a continuación? En los cuales, ¿cómo lo leeríamos el versículo entonces? En los cuales están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento, en los cuales Dios, el Padre y el Hijo, todos los tesoros de conocimiento y sabiduría, están en ellos. Pero el versículo no dice así. Conocer el misterio de Dios y del Padre y del Hijo, y ahora singulariza, en el cual, ¿de cuál de ellos? Nadie puede decir de cuál. Y más adelante dice, porque en Cristo habita la plenitud de la divinidad.
en Cristo. Y por eso dice Primera de Corintios, y lo voy a hacer leer, Él es sabiduría. Jesucristo no tiene sabiduría, Jesús es la sabiduría. Jesucristo no tiene potencia, Él es potencia. Yo soy el que soy. Él tiene todo, es el mismo. ¿Me van entendiendo, hermano? ¿Me van entendiendo o no? Es profundo, ¿no? Pero le voy a mostrar Primera de Corintios, hermano. Primera de Corintios. Y el apóstol Pablo dice, capítulo 1 de Primera de Corintios, en el versículo 23 y en el versículo 24. Y el pobre apóstol Pablo, digo yo, inspirado por el Espíritu Santo, pero con expresiones humanas, un lenguaje humano, con amor y con gozo, quería explicar lo que él entendía en espíritu y su lenguaje no le daba, porque hay que tener lenguaje celestial para poder hablar estas cosas. Nuestro idioma no da, tampoco nuestro cerebro. Y el apóstol Pablo dice en el versículo 23, mas nosotros predicamos a Cristo crucificado, a los judíos ciertamente tropezadero, y a los gentiles locura. Y el versículo 24, empero a los llamados, así judíos como griegos, que representan a los gentiles, Cristo, ¿Cristo qué? Potencia de Dios y sabiduría. ¿Quién es Cristo? Es todo sabiduría, es todo potencia, y nosotros como cristianos estamos estudiando esto. Para los judíos que creen, tropezadero. Para los gentiles que no creen, es cosa de locos. Y para nosotros, hermanos, sabiduría y potencia. ¿Quién es Cristo? Sabiduría, potencia, vida, redención, remisión, darnos todo lo que ni nos imaginamos, más allá de la vida eterna, toda la creación para nosotros, y Él mismo se ha dado a nosotros para que Él quiere ser nosotros, y nosotros de Él, como un marido y una mujer. Ahora vamos a ir a otra dimensión. Vamos a San Juan, y para entender, no sé, ya me falta poco, veamos lo que dice San Juan, otra vez capítulo 1, y en el capítulo 1, vamos a leer el versículo 3, cuando el apóstol Juan da esta ciencia que quizás muchos no la han estudiado. El versículo 3 dice, todas cosas por Él fueron hechas. Nos imaginamos. Toda la creación visible, invisible, trono, dominio, principado, potestad de las cosas celestiales, terrenales, pero todo fue hecho por Él y para Él. En Él habita toda la plenitud de la divinidad. Él es potencia de Dios, sabiduría de Dios, bueno, es todo Cristo. Y entonces pensamos todo en la creación, pero se han dado cuenta de la segunda parte, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, ¿qué hubiera pasado sin Él? ¿Saben ustedes lo que es una nada absoluta? Nada se hubiera hecho. ¿Saben ustedes, me pueden ustedes explicar qué es la nada? ¿De qué color es la nada? ¿Se la imaginan? Y algunos dicen color negro, no, ya es un color. Y bueno, un color marrón oscuro, me decían otros, ya es un color. Un vacío, ya es un vacío. Hay muchos vacíos que se producen hay compresores, bueno, que son depresores que producen vacío. Chupan y chupan y chupan y producen un vacío. Tampoco es vacío. ¿Qué es la nada? No nos podemos imaginar. Es lo opuesto al ser. Y sin Él, nada. Por eso dijo Cristo, si el grano de trigo no viene y cae a la tierra y muere, solo queda. No hubiera hecho nada. Sin Él, nada. Pero el Señor, cuando venga la glorificación final, va a producir una nada. Para que conozcamos lo que Juan 5 cristianos lo leen y ni se detienen. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada, lo que has hecho se pasa. Matarlo a mi hijo que me
decían, perdóname, sálvame. No pude. Sería un Dios fracasado solo, en una, en una no sé qué. ¿Se imaginan ustedes? Pero no fue eso. Qué Dios maravilloso que tenemos. Y ahora el Señor, en el juicio final, después del milenio, cuando el Señor suba en la cúspide de la ciudad santa, abajo estén todos los demonios, Lucifer, todos los seres humanos perdidos. Y quiera Dios que nosotros estemos en la cúspide de la ciudad celestial, al lado de Cristo. Y entonces Él se va a aparecer con una gloria tremenda, hermano, hasta donde pueda ver las cosas creadas, porque si no fulmina todo. Siempre como la imagen del Dios invisible, o sea, lo que sea visible. Aún con toda su gloria, una gloria lo máximo que Él pueda mostrarle a las criaturas creadas, mostrarle al diablo, mostrarle a los ángeles, a los demonios perdidos, mostrarle a todos los seres perdidos, y Él victorioso, triunfante, y va a hacer aflorar de Él una sabiduría que todos los demonios y todos los perdidos van a entender quién había sido ese hombrecito a quienes maltrataron y lo mataron. Y van a comprender la potencia, no todo, pero van a saber quién es, por eso es la glorificación de Cristo, la parte final, el triunfo de todo lo que Él ha hecho. Y los demonios van a comprender, Lucifer va a comprender, y todas las criaturas, los seres humanos perdidos, va a ser, como dice Cristo, el lloro y crujir, dice mi versión, retiñar de dientes, dice otra, cuando vean que de Él brota todo lo que ha hecho y digan ellos lo que hemos perdido. Teníamos un pasaporte para entrar al reino de los cielos. ¿Y qué tenía el pasaporte? Estaba manchado por la sangre de Cristo. Por así decir, imaginariamente. Queremos entrar para tener todo eso. Acá presento mi pasaporte. ¿Qué tiene? Un sello que firma, manchado por la sangre de la cruz de Cristo. Entra. Yo no puedo hablar. Y todo esto me lo enseñó el Señor en espíritu. Lloro. Y ahora vean, aparece Cristo. ¿Lo imaginan? Brota de Él lo que Él ha hecho, lo que Él es. Todos los perdidos retiñan su diente de dolor. Nosotros, si somos salvos, que no tenemos que descuidar, como dice Pablo, una salvación tan grande que no la entendemos. Y nosotros lo vamos a ver a Cristo. ¿Y saben lo que va a hacer Cristo? En la manifestación final va a emplear su potencia, noten, en el capítulo 20 de Apocalipsis, dice el versículo 11, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyó tierra y el cielo, y no fue hallado el lugar de ellos. ¿Han entendido, hermanos? Cuando Él se presente, va a demostrar que si Él no hubiera hecho lo que ha hecho y todos los perdidos van a entender, y nosotros salvados también, y lo estamos viendo acá, estamos estudiando ahora por primera vez, vamos a entender que si Él no hubiera sido lo que ha sido, y que es lo que es, y que ha hecho lo que ha hecho, desaparecía el universo, y Él nos va a demostrar, no con razonamiento, Señor, me explicá qué barbaridad, no, nos va a mostrar cómo desaparece el universo, y vamos a ver un vacío absoluto, solo que no nos va a hacer desaparecer a nosotros, porque no vamos a poder ver lo que Él nos demuestra. Y los perdidos, tampoco Dios lo va a hacer desaparecer, porque le va a hacer ver a ellos lo que han perdido. Y que ese Jesucito, que caminaba por la tierra, en la tierra, con su tuniquita, con sus sandalias llenas de tierra, se cansaba, tenía hambre, tenía sed, lo maltrataron, lo insultaban, le pegaron, lo mataron.
había sido semejante a Dios y lo que ha hecho, y ahora muestra con su energía la potencia que él tiene para decir, no sean las cosas. Y desaparece el cielo y la tierra y toda la creación. ¿Y a dónde se fue? No se encontró el lugar de ellos. Una desaparición total. Va a aflorar de él una potencia tan grande que él dice, desaparezcan las cosas y desaparece toda la galaxia, el acto. Un vacío total. ¿Implica Cristo, la Santa? Por supuesto que no. Todo lo perdido y todo eso las va a volver a traer y vuelve a aparecer toda la creación y toda la razón de ser en el misterio de la creación. Y todos los perdidos se van a enloquecer de lo que han perdido. ¿Quién había sido ese Jesucito? Nadie sabe quién es ese tipo, sino solo mi Padre. Y nadie sabe quién sea el Padre, solo el Hijo. Y cuando viene el Espíritu Santo nos revela el misterio de lo mío y que nos deja descolocado, es el Padre, es el Hijo, es el Hijo, es el Padre, es el Padre, es el Hijo. Se separan, no se separan, son dos, pero son uno. Y en aquel momento vemos uno sentado en el trono, no vemos a tres. Ese es Jehová. En Jehová está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en un misterio que no entendemos. La fusión Dios-carne produjo el sentir hijo, lo que necesitaba Dios para vencer al pecado y regalarnos ese triunfo, morir y regalarnos su vida eterna, morir Él en vez de que muramos nosotros, matarse Él con tanto amor para que muramos nosotros y darnos vida eterna. Y allí el misterio sin contradicción, y que confortemos, dice, nuestros corazones para entender esta sabiduría y estos misterios, que sean confortados vuestros corazones. Yo no sé cuánto nos interesa a nosotros estas cosas, para que sean confortados, dice, vuestros corazones, y que seamos felices y que nos alegremos y entender los misterios del Padre, de Dios, del Padre y del Hijo en el uno, en el cual están escondidos todos los tesoros y la riqueza de la sabiduría y de los misterios. Y en aquel momento vemos, somos copartícipes, o partícipes, no, bueno, no partícipes porque nosotros no tenemos poder, pero copartícipes, pero todos vamos a poder ver la potencia de Cristo que la hace desaparecer a la galaxia, la deshace todo el universo. Quedamos solitos con Él, con los salvados, con los ángeles, la ciudad celestial, por supuesto, no desaparece, y todos los demonios y todos los perdidos, cuando todos quieren locos de la vida, la vuelve a hacer aparecer con su potencia, tanta potencia. No necesita tiempo para hacer y deshacer. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada se hace. Y Él va a demostrar lo que es nada. Y que si Él no hubiera triunfado, nada se hubiera hecho. Y por haber triunfado, todas las cosas fueron hechas.